Ser podcast. Un libro, una hora. Dirigido por Antonio Martínez Asensio. Bienvenidos al podcast de Un libro, una hora. En este episodio os vamos a contar las afinidades selectivas de Goethe. Johann Wolfram von Goethe nació en Frankfurt am Main en 1749 y murió en Weimar en 1832. Participó en el manifiesto del movimiento Sturm und Drang, germen del romanticismo alemán. Al año siguiente publicó Los sufrimientos del joven Werther, considerada la primera novela representativa de la literatura moderna. Es el autor de importantes novelas, obras dramáticas que fundarían el clasicismo alemán y poemas épicos extraordinarios. Es un autor esencial en el romanticismo alemán y en la literatura universal. Las afinidades selectivas se publicó en 1809. Es una novela extraordinaria que cuenta una historia llena de pasión, pero llena de metáforas y de símbolos, que hace que tenga muchos planos de lectura y se pueda profundizar en ella hasta donde queramos. Es una novela brutal, inteligente, profunda y muy triste. Vamos allá. Eduard, así llamamos a un rico varón en la mejor edad viril, había pasado en su vivero las más hermosas horas de una tarde de abril, poniendo injertos recién preparados en troncos jóvenes. Su ocupación estaba acabada. Reunió los instrumentos en su bolsa y consideraba con placer su obra cuando apareció el jardinero y se alegró de la diligencia y el empeño de su señor. Así comienza Las afinidades selectivas, con Eduard en su vivero, que de pronto pregunta por Charlotte, su mujer, y el jardinero le dice que está en las nuevas instalaciones de la cabaña cubierta de musgo que ha construido junto al precipicio de roca frente al castillo. Desde allí hay una vista magnífica. Abajo la aldea, un poco a la derecha la iglesia, enfrente el castillo y los jardines y a la derecha el valle. Charlotte ha diseñado una vereda que sube por las rocas. Eduard se dirige hacia allí. En la puerta, Charlotte recibe a su marido, que dice que le gusta mucho, pero que le parece un poco estrecha. Sin embargo, para nosotros dos es bastante amplia. Eduard aprovecha ese momento para decirle a su mujer que quiere decirle algo desde hace tiempo. Su amigo, el capitán, se ha quedado sin actividad y Eduard le propone a Charlotte que le tengan algún tiempo con ellos. Charlotte duda y Eduard le explica que el capitán lo está pasando mal, que es un hombre muy preparado y estar sin hacer nada le mata. Charlotte le dice que creía que le habían llegado ofertas de diversos lugares y que ella misma ha enviado recomendaciones a muchos sitios, pero Eduard le cuenta que ninguna de esas soluciones le va bien. Y Charlotte le pide que, además de pensar en su amigo, piense en ellos. Lo he hecho. No podemos esperar de su proximidad más que ventajas y agrado. Puede vivir en el ala derecha del castillo y todo lo demás se arreglará. Qué bien le vendrá esto y cuánto placer e incluso cuántas ventajas tendremos con su trato. Porque Eduard tiene intención de hacer un plano de la finca y de las tierras, y el capitán podría ocuparse de dirigirlo. Y Charlotte tiene la intención de explotar las fincas cuando caduquen los años de los arriendos actuales, y el capitán tiene conocimientos para llevar ese trabajo a cabo. Los hombres piensan más en cada cosa por separado, en lo presente, y con razón, porque están llamados a hacerlo, a realizarlo. Las mujeres, por el contrario, pensamos más en todo lo que en la vida va unido, y con la misma razón, puesto que nuestro destino, el destino de la familia, va unido a todo ese conjunto y precisamente lo que se nos exige es lograr esa unión. Por ello echemos una ojeada a nuestra vida presente y pasada y me confesarás que llamar al capitán no coincide completamente con nuestros propósitos, con nuestros planes y nuestras intenciones. Y le recuerda que tanto Charlotte como Eduard se conocían de jóvenes y se querían, pero se casaron con personas mucho mayores que ellos y por eso enviudaron pronto, heredaron propiedades y luego se reencontraron. Eduard quería recobrarse al lado de Charlotte y solamente con ella, de todas las incomodidades que había pasado en la corte, en la vida militar, en los viajes, encontrarse a sí mismo y disfrutar de la vida. Charlotte envió a su única hija a un internado y también envió allí a Ottilie, su sobrina querida, para poder disfrutar sin estorbo de la dicha que antes habían deseado con ansia. Eduard le contesta que tampoco deberían convertirse en ermitaños y que con la presencia del capitán no se alterará nada, que incluso muchas cosas mejorarán. Entonces, déjame confesarte sinceramente que a ese propósito se opone mi impresión de que presiento algo malo.
He visto amigos, hermanos y matrimonios cuyas relaciones cambiaron completamente por la llegada casual o buscada de una persona nueva que trastornó completamente la situación. Y le pide unos días para tomar la decisión. Y le pide a Edouard que escriba al capitán una carta tranquila, razonable, consoladora, pero sin comprometerse a nada. Cuando Edouard se acerca al escritorio y toma la carta que ha recibido de su amigo, le parece imposible abandonarle. No está acostumbrado a negarse nada, no quiere ir contra los deseos de su mujer y tampoco puede ceder a su petición, así que escribe a su amigo prometiéndole para pronto una carta más importante, una carta tranquilizadora. Al día siguiente, Charlotte y Edouard vuelven a hablar del tema. Edouard está cariñoso y seductor y así consigue que Charlotte se ponga de buen humor. Hasta ahora te he ocultado algo. Estoy en la misma situación que tú y ya me he hecho la misma violencia que ahora te exijo a ti que te hagas. A mí me ocurre con Ottilie como a ti con el capitán. No me gusta nada que esta querida niña esté en un internado donde se encuentra en una situación que la oprime mucho. Parece que Ottilie no se quiere formar ni muestra capacidad ni disposición alguna. La madre de Ottilie era la hermana de Charlotte y murió, así que depende completamente de ellos. Y parece que además Luciane, la hija de Charlotte, está molesta con la presencia de su prima en el mismo colegio. Edouard le dice entonces a su mujer que tome a Ottilie y que le deje a él el capitán, que hagan la prueba. Pero de pronto reciben respuesta del capitán a la última carta de Edouard diciéndoles que ha decidido aceptar uno de los puestos que le ofrecían, aunque no es nada apropiado para él. Edouard entonces se apresura a hacer sus propuestas al amigo por escrito con ánimo libre y alegre. Charlotte añade la aprobación por su propia mano en una postdata, uniendo sus amistosos ruegos a los de Edouard. Cuando se va el mensajero, Edouard insiste una y otra vez en que Charlotte debe sacar enseguida a Ottilie del internado. Cuando se publicó Las afinidades selectivas, se comentó que eran una sensación en todos los círculos cultos. Según una testigo que informó a Goethe, quien estaba en Weimar, la gente nunca había asaltado así las librerías. Es como si estuvieran en una panadería en época de hambruna. Se decía que desde los sufrimientos del joven Werther jamás se ha hablado en sociedad tanto de una novela como de esta. Pero Las afinidades selectivas, una novela llena de metáforas y de símbolos, que aspirando al punto máximo de economía narrativa no hace la menor concesión. El autor dejó a un lado cualquier elemento que no pudiera ser integrado conceptualmente, cualquier tipo de gratificación que no cumpliera alguna función en el marco arquitectónico de la obra. Es una obra escrita para lectores educados, para lectores con una formación artística. Llegó el capitán. Había mandado por delante una carta muy inteligente que tranquilizó por completo a Charlotte. Tanta lucidez sobre sí mismo, tanta claridad sobre su propia situación y sobre la situación de sus amigos, le daban una perspectiva serena y alegre. Las conversaciones de las primeras horas, como suele ocurrir entre amigos que llevan tiempo sin verse, fueron vivaces, casi agotadoras. Le dan en el ala derecha del castillo unas habitaciones agradables y espaciosas donde el capitán instala muy pronto libros, papeles e instrumentos, ordenándolos para continuar su acostumbrada actividad. Edouard, los primeros días, le lleva por todas partes, unas veces a pie, otras a caballo, para que conozca el lugar, comunicándole a la vez el deseo de aprovechar la finca. Y el capitán se pone al trabajo. Propone hacer un plano del lugar con ayuda de la brújula y propone unos arreglos que a veces son contrarios a los que ha hecho ya Charlotte. Y Edouard, un día, le cuenta a su mujer sus nuevos puntos de vista. Charlotte se queda sorprendida, pero se da cuenta de que su marido tiene razón, aunque se resiste a dejarse convencer, defendiendo su pequeña creación, y ataca a los hombres que enseguida van a lo grande y a lo ancho y quieren hacer una gran obra de un juego, de un entretenimiento. Charlotte se siente cada día más sola, aunque los amigos no dejan de visitarla regularmente. Charlotte, acostumbrada por lo demás a aprovechar las situaciones, se sentía también personalmente beneficiada, a la vez que veía contento a su marido. Diversas instalaciones de la casa que deseaba hacía tiempo, pero no había podido llevar a cabo, quedaron realizadas por la gran actividad del capitán. Charlotte empieza a sentirse totalmente satisfecha de la presencia del capitán y le pregunta a menudo sus dudas. Se hace instruir sobre muchas cosas y tiene que retroceder ante los conceptos fundamentales de la física y la química. Les viene bien la afición de Edouard a leer en voz alta porque precisamente desde hace tiempo lee obras de contenido físico, químico y técnico. Una de sus especiales características es que le resulta insoportable que alguien mire el libro que está leyendo mientras él lee, y cuando Charlotte lo hace se enfada. En una de esas lecturas hablan de las afinidades y los parentescos.
Las afinidades empiezan a ser interesantes cuando producen separaciones. Esta triste palabra que ahora se oye tanto en el mundo, por desgracia, ¿aparece en la ciencia natural? Desde luego. Fue incluso un título de honor destacado entre los químicos el ser llamados artistas de la separación. Y entonces le habla del término afinidad electiva, cuando en un determinado proceso químico un elemento parece preferir una relación a otra. Inevitablemente se producen bromas sobre la preferencia de Edouard por el capitán. Por desgracia, conozco bastantes casos en que una unión de dos seres que parecía íntimamente indisoluble quedó suprimida por la asociación ocasional de una tercera persona, y uno de los que antes estaban tan hermosamente unidos quedó así expulsado. Entonces los químicos son mucho más galantes. Añaden un cuarto elemento para que no se produzca ningún vacío. Y el capitán aclara que los más importantes son esos casos en los que la atracción y la afinidad, y el abandono y la unión, se pueden representar realmente, por decirlo así, sobre una cruz, donde 4 elementos, hasta entonces unidos 2 a 2, entran en contacto dejando su anterior unión para unirse de otro modo. Charlotte aprovecha la ocasión para contar que está decidida a llamar a Ottilie, ya que su ama de llaves se despide porque se va a casar. Cuando Ottilie llega, Charlotte le sale al encuentro. La niña corre hacia ella y se echa a sus pies y se abraza a sus rodillas. Charlotte se queda un poco cohibida porque le parece muy humillante, pero Ottilie le dice que ella solo quería recordar el tiempo en que no llegaba más arriba de sus rodillas y ya estaba segura de su cariño. Se levantó y Charlotte la abrazó cordialmente. La presentaron a los hombres y enseguida, como invitada, la trataron con toda atención. La belleza es siempre una invitada bien recibida. Parecía atenta a la conversación sin tomar parte en ella. A la mañana siguiente, Edouard le dice a Charlotte que Ottilie es una muchacha de agradable conversación, pero Charlotte se ríe de él porque le recuerda que Ottilie no abrió la boca. Ottilie empieza a llevar los asuntos de la casa. La mesura de Ottilie en comer y beber preocupa un poco a Charlotte, que también se ocupa de los vestidos de su sobrina. Ottilie es una mujer muy guapa. En muchos sentidos, aquella pequeña sociedad ha ganado con la llegada de Ottilie. Los dos amigos observan con toda regularidad las horas y aún los minutos de sus reuniones. No se apresuran a levantarse de la mesa y los dos se muestran en general más sociables, más bondadosos y en general más comunicativos. Correspondiendo a ello, cada día crece la diligencia de Ottilie en el servicio. Cuanto más conoce la casa, las personas y las relaciones, con mayor viveza capta todo. Entretanto, los excelentes arreglos a que se sienten llamados los dos amigos continúan sin interrupción, hasta que Charlotte les avisa de que es ella la que lleva la caja y que deben tener cierta planificación. No parece que te fíes demasiado de nosotros. No mucho en cosas de capricho. Nosotras sabemos dominar el capricho mejor que vosotros. Y a partir de entonces, en los trabajos, siempre está presente el capitán con Charlotte como testigo. Así, el capitán conoce más de cerca a Charlotte y a ambos les resulta fácil trabajar juntos. Ocurre con las ocupaciones como con el baile. Las personas que llevan el mismo paso se tienen que hacer indispensables. De ello debe resultar un afecto mutuo. Y la prueba de que Charlotte quiere realmente al capitán desde que le conoce más de cerca es que le deja destruir un hermoso lugar de descanso que en sus primeros arreglos ella buscó y decoró especialmente. Entonces, como Charlotte encontró una ocupación común con el capitán, la consecuencia fue que Edouard acompañó más a Ottilie. Por otra parte, desde hacía tiempo hablaba en favor de ella en su corazón una tranquila inclinación amistosa. Para todos era Ottilie servicial y previsora, pero al amor propio de Edouard le parecía que lo era más para él. Es verdad que Ottilie trata de procurar lo que él desea y evita lo que pueda impacientarle, de forma que en poco tiempo él empieza a sentir como algo penoso su ausencia. A eso se añade que Ottilie parece más locuaz y abierta cuando se encuentran solos. Edouard ha conservado algo infantil que encaja especialmente con la juventud de Ottilie. En estas circunstancias, diversos asuntos que Edouard y el capitán han emprendido juntos quedan en suspenso. Pero mientras los hombres ceden en su diligencia, crece la actividad de las mujeres. Un día, Edouard y Ottilie salen a pasear y llegan por un borde de roca a una vieja, negra y extraña construcción de madera. Deciden bajar por encima del musgo y los trozos de roca. Edouard va delante y ella toma su mano algunas veces en un lugar inseguro o incluso se apoya en su hombro. Casi habría deseado que ella tropezara o resbalara para poderla tomar en sus brazos y estrecharla contra su corazón.
pero esto no lo habría hecho de ninguna manera, por más de un motivo. Temía ofenderla, hacerle daño. En un momento, Edouard le dice que tenga cuidado con un retrato de su padre que lleva cerca del pecho, no vaya a ser que se rompa, y Ottilie se lo da para que se lo guarde. Edouard no se atreve a apretar el retrato contra sus labios, pero toma la mano de Ottilie y la estrecha contra sus ojos. Para él es como si se hubiera quitado una piedra del corazón, como si hubiera caído un muro de separación entre Ottilie y él. Cuando se sientan juntos los cuatro, Edouard y Ottilie dicen que deberían arreglar el camino que han recorrido aquel día. Se calcula que ese camino podría, arreglado, llevarles al castillo en 1 hora. Charlotte impone un alto a la imaginación al recordarles el coste de semejante empresa. Entonces Edouard propone vender el caserío del bosque, que parece colocado tan bellamente y que tampoco produce. Charlotte, como buena administradora de la casa, no puede objetar mucho a eso. Se planifica, se hacen los planos y cuando Edouard se los enseña a Ottilie, ella señala la planicie más alta de la cima y dice que ella construiría allí la casa. A Edouard le parece una idea buenísima. Tomó un lápiz y trazó con líneas fuertes y gruesas un rectángulo alargado en la colina. Al capitán esto le atravesó el alma porque le dolió ver estropeado de tal modo un plano dibujado con tanto cuidado y limpieza, pero se repuso tras una leve reprobación y entró en la idea. El capitán dice que los antiguos construyeron el castillo con mucha sensatez porque estaba protegido de los vientos, pero un edificio destinado más a reuniones amistosas que a vivienda estaría allí muy bien y ofrecerá las horas más agradables de la buena época del año. Y así comienza la construcción de la casa. El capitán dice que podrían festejar el cumpleaños de Charlotte poniendo la primera piedra, y Edouard tiene la idea de celebrar con la misma solemnidad el cumpleaños de Ottilie, que viene justo después. Una tarde, Edouard propone tocar la flauta. Charlotte busca las sonatas que solían ejecutar juntos, pero Ottilie reconoce que se las ha llevado a su cuarto. Edouard le propone entonces que sea ella quien le acompañe al piano. Ambos tocan juntos y están muy sincronizados. Este acontecimiento inesperado es observado en silencio por Charlotte y por el capitán. En realidad, la inclinación de estos dos crecía también, igual que la de aquellos. Y quizá era más peligrosa en cuanto que ambos aparecían más serios, más seguros de sí mismos, más capaces de contenerse. Ya empezaba a sentir el capitán que una costumbre irresistible amenazaba encadenarle a Charlotte. Aunque el capitán evita encontrarse a solas con Charlotte, se muestra muy diligente en preparar y acelerar las obras para el esplendoroso festejo del cumpleaños de ella. Y ocurre una cosa, Edouard invita una noche al capitán a que lleve su violín para que Charlotte le acompañe al piano. Así ejecutan ambos con sensibilidad, facilidad y libertad una de las más difíciles piezas musicales y se prometen repetirla con frecuencia y ejercitarse en común. Cuando llega el cumpleaños, todo está dispuesto. Ese día se reúne mucha gente. En la curva del camino se ha arreglado un lugar elevado en la roca donde el capitán hace detenerse a Charlotte y a los invitados. Desde allí se domina todo el camino, que ofrece un espectáculo admirable. Charlotte se siente sorprendida y conmovida y aprieta cordialmente la mano del capitán. Alguien exclama que deberían reunirse las 3 lagunas en un lago y el capitán dice que podría hacerse, pero Edouard pide que respete su grupo de plátanos y chopos, que él mismo plantó hace años. Por la tarde reciben una carta anunciándoles la visita del conde y la baronesa. El capitán se informó sobre la condición de estas dos personas que él solo conocía en términos generales. Hacía tiempo que, casados cada cual con otra persona, se habían enamorado apasionadamente. No se podía romper sin escándalo 2 matrimonios. Se pensó en el divorcio. Para la baronesa habría sido posible, para el conde no. Tuvieron que separarse aparentemente, pero su relación continuó, y como en invierno no podían estar juntos en la capital, se desquitaban en verano con viajes de placer y balnearios. Charlotte cree que no son un buen ejemplo para Ottilie, pero los invitados son bien recibidos. Las señoras se retiran a su ala del castillo y allí hablan y pasan revista a las nuevas modas, mientras que los hombres se ocupan de los nuevos coches y de los caballos. Se reúnen a la hora de comer. La conversación es vivaz y variada y divagan con malicioso placer sobre altas y no tan altas relaciones mundanas. Se habla de una amiga de Charlotte que se va a divorciar y el conde dice que cada matrimonio debería concluirse a los 5 años, un intervalo suficiente para conocerse, para producir algunos niños, para separarse y para volver a reconciliarse. Hablan mucho sobre el matrimonio hasta que Charlotte hace uso de un viraje atrevido y le sale bien.
También se habla de los nuevos arreglos en el parque que visitan una vez levantados de la mesa. El conde, cuando el capitán no está delante, dice que le gusta extraordinariamente y que conoce un puesto al cual se adaptaría muy bien y que va a recomendarle, que escribirá inmediatamente una carta y enviará un mensajero. Fue como un rayo que cayera sobre Charlotte. El conde no notó nada, pues las mujeres, acostumbradas siempre a reprimirse, siguen manteniendo aún, en los casos más extraordinarios, su presencia de ánimo. Charlotte se sintió desgarrada en lo más íntimo, sorprendida por esta propuesta tanto como por ella misma. No pudo decir palabra. Cuando aparece de nuevo el capitán, Charlotte ya lo ve con ojos diferentes. Con una inclinación imperceptible se aparta apresurándose a bajar a la cabaña cubierta de musgo. A medio camino se le saltan las lágrimas y se entrega por completo a su dolor, a una pasión, a una desesperación de cuya posibilidad no ha tenido el más leve presentimiento un momento antes. Nadie ha notado nada, salvo la baronesa, que además se da cuenta de que Edouard se extiende ampliamente elogiando a Ottilie. Se da cuenta también de que ahí hay una pasión en su apogeo. Al reunirse para la cena, se nota en el grupo un humor completamente distinto. El conde, que ya se había sentado a la mesa a escribir y había enviado al mensajero, conversaba con el capitán, a quien hizo sentar a su lado, y le examinaba cada vez más, de un modo sensato y razonable. La baronesa tuvo tiempo suficiente para hacer observaciones. Notó el malestar de Charlotte, y como solo tenía en su mente la relación de Edouard con Ottilie, se convenció fácilmente de que también estaba preocupada y molesta por la conducta de su marido. Después de la cena, el conde sigue hablando con el capitán, mientras que Edouard, excitado por el vino y la esperanza, bromea con Ottilie en una ventana. Charlotte y la baronesa se retiran a su ala del castillo. Poco después, los hombres se van a la suya. Edouard acompaña al conde a su cuarto, pero cuando dan las 12 el conde dice, sonriendo, que él ha quedado en ir a hacer una visita a la baronesa. Edouard le conduce por una escalera secreta hasta la habitación de la baronesa. Una vez que se queda solo, Edouard ve la puerta de la alcoba de Charlotte. Sabe que Ottilie aún está escribiendo porque Edouard le ha encargado una copia de las escrituras de la casa que quieren vender. Golpean la puerta de Charlotte y entra, sorprendiendo a su mujer, que se sienta en una butaca para esquivar miradas a su ligera ropa de noche. Pero él se arroja ante ella. Charlotte era una de esas mujeres que, tranquilas por temperamento, continúan en el matrimonio sin propósito ni esfuerzo, con la manera de ser de las enamoradas. Nunca incitaba a su marido. Más aún, apenas salía al encuentro de sus deseos. Pero sin frialdad ni el rigor del rechazo, seguía pareciendo una amorosa recién casada que incluso ante lo permitido sigue sintiendo íntimo pudor. Desea que se marche su marido porque le parece que el fantasma de su amigo, el capitán, le hace reproches. Pero eso atrae más a Edouard. En ella se nota cierta agitación. Edouard es amable, cariñoso y le ruega poder quedarse con ella y finalmente, como en broma, apaga la vela. En la penumbra, Edouard piensa que tiene a Ottilie entre sus brazos. Ante el alma de Charlotte está el capitán. Y así se entretejen de modo extraño lo ausente y lo presente, excitando y deleitando. Pero cuando a la mañana siguiente Edouard despierta en brazos de su mujer, se aparta de su lado y ella, con bastante extrañeza, se encuentra sola al despertar. Como señala Ferran Benito, Goethe siempre fue un hombre con una pasional inclinación hacia el conocimiento. Un auténtico filósofo en el sentido más profundo del término, un amante del saber que encontraba así en el arte como en la física, en la poesía como en la biología, el más alto ensalzamiento de la razón humana y la mayor plenitud de su naturaleza. Fue en poesía donde Goethe desplegó de la manera más poderosa todo su genio, dejando para la posteridad una vasta producción que constituye, sin lugar a dudas, la principal y más valiosa referencia de toda la literatura alemana, con piezas inigualables que constituyen una de las mayores cumbres de la literatura de todos los tiempos. Cuando el grupo volvió a reunirse en el desayuno, un observador atento habría podido deducir de la conducta de cada uno la diversidad de sus pensamientos e impresiones interiores. Charlotte y Edouard se presentaron ante el capitán y Ottilie como avergonzados y arrepentidos, pues el amor es de tal modo que él solo cree tener derechos y todos los demás derechos desaparecen ante él. El conde y la baronesa están contentos y satisfechos. Ottilie está alegre como una niña, el capitán serio. Los invitados se van, pero reciben otra visita.
Al anochecer, Edouard, Charlotte y el capitán acompañan a los visitantes un trecho a pie antes de que suban a su coche y deciden dar todavía un paseo hacia los estanques. Ha llegado una barca encargada desde muy lejos por Edouard. Quieren probar si se mueve con ligereza y es fácil de gobernar. Está amarrada en la orilla del estanque central. Allí va a hacerse un embarcadero. Pero cuando están los tres en la barca, Edouard se acuerda de que Ottilie está terminando la copia que le ha encargado, vuelve a saltar a tierra y se va a casa. Cuando llega, Ottilie le enseña su trabajo y Edouard se queda muy sorprendido. Por el amor de Dios, ¿qué es esto? Es mi letra. Me amas, Ottilie, me amas. Y es que Ottilie ha reproducido exactamente la letra de Edouard en la copia que Edouard le ha encargado. Se abrazan. No se hubiera podido distinguir quién ha sido el primero en estrechar al otro. Desde ese momento, el mundo queda transformado para Edouard. Ya no puede seguir siendo lo que ha sido hasta entonces, ni el mundo tampoco. Están cara a cara. Él retiene sus manos y se miran a los ojos a punto de volver a abrazarse. Cuando entran Charlotte y el capitán, disculpándose por haberse quedado más tiempo fuera, Edouard sonríe secretamente mientras piensa que llegan excesivamente pronto. Los cuatro se sientan a cenar. Opinan sobre las personas que les han ido a visitar aquel día. Edouard habla bien de todos. Charlotte, que no es de su opinión, bromea con su marido por mostrarse tan suave y comprensivo. Basta amar a una sola criatura desde lo más hondo para que todas las demás parezcan dignas de cariño. Ottilie baja los ojos y Charlotte mira a lo lejos. Charlotte procura retirarse pronto a su alcoba para entregarse al recuerdo de lo que ha ocurrido aquella tarde entre ella y el capitán. Porque cuando Edouard saltó a tierra, Charlotte vio al hombre por el cual había padecido ya tanto en silencio, sentado ante ella y manejando los dos remos para volver la barca en la dirección deseada. Entonces percibió una profunda melancolía rara vez sentida. En su interior había una extraña agitación y no podía llorar. Pidió al capitán que atracara cuanto antes y volviera con ella al castillo, pero al acercarse a la orilla se quedaron encallados. Al capitán no le quedó más remedio que meterse en el agua, que era bastante somera, y llevar a su amiga hasta la orilla en brazos. Transportó la carga querida con bastante energía, para no vacilar ni sentir preocupación, pero ella le rodeó miedosamente el cuello con sus brazos. Él la sujetó firmemente y la oprimió contra sí. Al llegar a un prado en pendiente, la puso en tierra, no sin agitación y confusión. Ella todavía se sujetaba a su cuello. Él la volvió a estrechar en sus brazos, imprimiendo un cálido beso en sus labios. Pero en ese mismo momento cayó a sus pies y apretando la boca contra su mano exclamó: «Charlotte me perdonará». El beso que su amigo se había atrevido a darle y que ella casi había devuelto, la hizo volver en sí. Estrechó la mano del capitán, pero no le ayudó a levantarse. No podemos impedir que este momento haga época en nuestras vidas, pero de nosotros mismos depende que sea digno de nosotros. Usted debe irse de aquí, mi querido amigo, y se irá. El conde hace gestiones para mejorar su porvenir. A mí ello me alegra y me duele. Quería guardarlo en silencio hasta que fuera cosa segura, pero el momento me obliga a descubrir este secreto. Solo por eso puedo perdonarle y perdonarme a mí misma, si tenemos valor para cambiar nuestra situación, ya que no depende de nosotros cambiar nuestros sentimientos. Los dos volvieron en silencio al castillo. Pero Charlotte, en su alcoba, tiene un raro presentimiento, un estremecimiento alegre y temeroso. Conmovida, se arrodilla y repite el juramento que hizo Edouard ante el altar. La amistad, la inclinación, la renuncia pasan ante ella en imágenes serenas. Se siente interiormente restablecida. Pronto la invade una dulce fatiga y se duerme tranquilamente. Edouard, en cambio, está en un estado de ánimo completamente distinto. Tan escasamente piensa en dormir que ni siquiera se le ocurre desnudarse. Por la mañana es la primera persona despierta en sus posesiones. Toda su obsesión es que los trabajos continúen lo más rápidamente posible para llegar al cumpleaños de Ottilie de la mejor manera. El capitán se extraña de ese impulso y lo habla con Charlotte, que empieza a pensar y se da cuenta de las cosas. Charlotte atrae a Ottilie más cerca de sí y la observa más estrictamente, y cuanto más se da cuenta de su propio corazón, más profundamente ve en el corazón de la muchacha. No encuentra otra salvación que el alejamiento de la niña. Charlotte piensa que si Ottilie vuelve al internado y el capitán se aleja con buen destino, todo volverá a estar como unos meses antes, y aún mucho mejor.
Mientras, Edouard se da cuenta de que le mantienen separado de Ottilie y la necesidad de estar con ella, de verla, de susurrarle algo, de confiarle algo, va creciendo cada día. Mantienen una correspondencia secreta. Ottilie vive solo para Edouard. Se encuentra en un paraíso en la tierra. Pero la que más sufre es Charlotte, que se calla, renuncia y encima, poco después, llega una carta con la confirmación del trabajo para el capitán. Edouard sigue preparando la celebración del cumpleaños de Ottilie y se ocupa de que haya unos buenos fuegos artificiales y busca un regalo perfecto para ella, un cofre maravilloso. Cuando llega el día del cumpleaños, todo está preparado. Llega mucha gente y aunque hay un incidente y hay gente que cae al agua en la laguna, al final de la noche, Edouard y Ottilie ven juntos los fuegos artificiales. A la mañana siguiente el capitán había desaparecido, dejando a sus amigos una carta con sentimientos de gratitud. Él y Charlotte se habían despedido la noche anterior con medias palabras y monosílabos. Ella notó que esa separación era eterna y se resignó. Renunció a él, pura y totalmente. Y como ella ha renunciado, cree que Edouard tendría que hacer lo mismo. Y habla con su marido del modo más abierto y confiado posible. Le dice que de ellos depende que todo vuelva a la antigua situación. Pero Edouard cree que con esas palabras Charlotte alude a su antigua viudedad y que desea darle esperanzas de un divorcio. Así que le contesta sonriendo que se trataría solo de ponerse de acuerdo. Pero enseguida se da cuenta de su error cuando Charlotte le dice que hay que buscar un lugar para Ottilie. Edouard contesta que es injusto mandar a Ottilie a cualquier lugar donde no sabe lo que le espera. Lo que nos espera a nosotros está bastante claro. Tú amas a Ottilie. Te has acostumbrado a su presencia. También por parte de ella surgen y crecen la inclinación y la pasión. ¿Por qué no hemos de decir con palabras lo que cada hora nos confiesa y reconoce? Edouard dice que hay que esperar a ver lo que depara el futuro, pero Charlotte dice que ya no son jóvenes como para ir a ciegas. Querido Edouard, querido mío, déjame actuar a mí. ¿Puedes exigirme que renuncie así, sin más, a mi felicidad bien ganada, a mi mejor derecho, a ti? Edouard siente que Charlotte tiene razón. Primero pareció dar su aprobación a la salida de Ottilie, pero solo para obtener algún aplazamiento. Pero Charlotte fija para el día siguiente el viaje de partida de Ottilie, con vistas al cual ya lo ha preparado todo silenciosamente. Edouard se estremece, se siente traicionado y el amoroso lenguaje de su mujer le parece pensado, artificial y estudiado para separarle para siempre de su felicidad. Dice que no quiere estar presente en la marcha de Ottilie y da instrucciones a su ayuda de cámara para hacer un equipaje y preparar los caballos. Luego se sienta y escribe a Charlotte. Abandona su casa y solo volverá con perspectivas más propicias y tranquilas. Mientras tanto, tú debes ser su dueña, pero con Ottilie quiero saber que está contigo, no entre personas extrañas. Cuida de ella, trátala como antes, como hasta ahora. Cada vez con más cariño, con más amabilidad, con más ternura. Prometo no buscar ninguna relación secreta con Ottilie. Fuera del círculo de tu castillo, de tu parque, confiada a personas extrañas, me pertenece y me apoderaré de ella. Pero si haces honor a mi inclinación, a mis deseos, a mis esperanzas, yo tampoco me opondré a la curación cuando se me ofrezca. Ottilie ve partir a Edouard. Charlotte se la lleva consigo a un largo paseo y le habla de muchas cosas, pero sin mencionar nunca a su marido. Al volver, la mesa solo está puesta para dos. Faltan Edouard y el capitán por primera vez después de mucho tiempo. Fuera están preparando el coche de viaje de Edouard. Entra el ayuda de cámara y pide algunas cosas. Una taza del señor, unas cucharillas de plata y diversos objetos que a Ottilie le parece que indican un viaje más largo y una ausencia más prolongada. Para Ottilie es un momento espantoso. Charlotte la deja sola. No nos atrevemos a describir su dolor, sus lágrimas. Sufría infinitamente. Pidió a Dios solamente que la ayudara a pasar aquel día. Superó el día y la noche. Y cuando volvió a encontrarse, creyó ser otra persona. Poco después, Charlotte descubre que está embarazada. A través de un amigo, envía un mensaje a su marido para contarle que ha dado fruto su última visita a su alcoba. Es difícil describir lo que en ese instante ocurre en el alma de Edouard. Anhela un peligro exterior para mantener el equilibrio frente al peligro interior. Anhela perecer. Con toda formalidad redacta su testamento. La guerra, que ha vuelto a estallar, facilita su propósito. Edouard se alista inmediatamente. Ottilie, cuando se entera del secreto de Charlotte, abrumada como Edouard y aún más, se encierra en sí misma. Ya no tiene más que decir.
no puede tener esperanza ni puede desear nada. Según Ferran Benito, en las afinidades selectivas, a pesar de los esfuerzos de sus protagonistas por conducir las pasiones por el sendero de la razón, el destino irrevocable, concebido en un sentido enteramente clásico, caerá sobre ellos con las más funestas circunstancias. El libro, escrito con una destreza excepcional, está perfectamente hilvanado en un sinnúmero de metáforas y símbolos, porque toda la obra pretende ejemplificar el vano intento de confinar la naturaleza en los límites de la razón, pretensión destinada desde el principio al fracaso. Si hablamos del trasfondo moral, hay cierta ambigüedad, porque pasa por una firme defensa del matrimonio como canalización social de los deseos, que tiene que ser respetada para evitar las más fatales consecuencias. Pero podemos entender también que el error de los protagonistas consiste, al contrario, en haber tratado de gobernar la naturaleza con la razón, olvidando que cuando la pasión está de por medio, de poco sirven las convenciones de la civilización y la cultura. Se acerca el parto de Charlotte. Cada vez se queda más en sus habitaciones. Las mujeres que se han reunido en torno a ella son su compañía más íntima. Ottilie cuida de la marcha de la casa, aunque apenas puede pensar en lo que hace. Se ha resignado totalmente. Desea seguir ocupándose del modo más servicial de Charlotte, del niño, de Édouard, pero no comprende cómo va a ser posible. Lo único que la salva de la confusión total es hacer todos los días su obligación. El niño nace bien y todos aseguran que es igual que su padre. Solo Ottilie no puede asentir en silencio cuando va a felicitar a la parturienta y a saludar al niño del modo más cariñoso. El bautizo no debía tardar. El viejo eclesiástico, ya con un pie en la tumba, anudaría con su bendición lo pasado con lo futuro. El niño se llamaría Otto. No podía llevar otro nombre que el de su padre y el del amigo. Ottilie asume especialmente el cuidado del niño. No lo han encomendado a ninguna nodriza, sino que lo crían con leche y agua. Al mirar a su alrededor, a Ottilie no se le oculta la situación de grandeza y riqueza en que ha nacido aquel niño, pues casi todo lo que alcanza la vista debe pertenecerle algún día. Bajo ese cielo claro, con ese sol luminoso, de repente Ottilie comprende que su amor, para llegar a la perfección, tendrá que hacerse totalmente desinteresado. Solo desea el bien de su amigo. Se cree capaz de renunciar a él, incluso de no volverle a ver jamás con tal de saber que es feliz. Pero en cuanto a sí misma, está totalmente decidida a no pertenecer a ningún otro. Charlotte, por su parte, se siente animada y alegre. Disfruta con el robusto niño, cuya figura tan prometedora ocupa cada instante su mirada y su ánimo. Por él adquiere una nueva relación con el mundo y con aquellas posesiones. Su antigua actividad se reanuda. Por todas partes a donde mira, ve que en el año transcurrido ha hecho mucho y siente alegría por lo realizado. Llevada por esa especial afinidad y quizá más todavía por el hermoso sentimiento de las mujeres que rodean de tierno afecto al hijo de un hombre querido, aunque sea de otra, Ottilie es tanto como una madre o como otra especie de madre para aquella criatura que va creciendo. Si se aleja Charlotte, Ottilie se queda sola con el niño y la niñera. Ottilie saca al niño al aire libre, acostumbrándole cada vez a paseos más largos. Lleva la leche para dar su alimento al niño cuando sea necesario. Rara vez deja de llevar también un libro y pasea con el niño en brazos leyendo. Pero pronto reaparece Édouard. El principal objeto de la campaña estaba alcanzado y Édouard, lleno de condecoraciones, fue licenciado gloriosamente. Enseguida volvió a aquella pequeña finca donde encontró exactas noticias de los suyos, a quienes había hecho observar atentamente sin que ellos lo notaran ni supieran. Édouard, acostumbrado a dar pasos con decisión, se propone llevar a cabo lo que ha tenido sobrado tiempo para pensar. Lo primero, llama al capitán. El gozo de volverse a ver es muy grande. Recibido con alegría, Édouard se informa de la situación de su amigo y nota de qué modo tan perfectamente concorde con sus deseos le ha favorecido la suerte. Y Édouard le cuenta su pasión por Ottilie. Muchos presentimientos consoladores, muchos signos alegres me han confirmado en mi creencia, en mi locura, de que Ottilie puede llegar a ser mía. Una copa grabada con nuestras iniciales que se lanzó al aire cuando se puso aquella primera piedra no se deshizo en pedazos. La recogieron y ha vuelto a mis manos. El capitán le dice a Édouard que por la criatura que ha nacido tiene la obligación de volver con su mujer para cuidar juntos de su educación y de su futuro bienestar.
Cuando el capitán intenta indicarle con algunos rasgos el valor de Charlotte y la relación de Edouard con ella durante tanto tiempo, este le interrumpe violentamente y le dice que sabe que él ama a Charlotte, y le propone que la tome de su mano, y así él podrá irse con Ottilie y ser los más felices de la tierra. El capitán le dice que no es tan fácil, y Edouard dice que nadie le apartará de su propósito. El capitán considera que su deber es resistir todo lo posible al propósito de Edouard y le habla de los trámites tan terribles por los que ha de alcanzarse esa separación. Edouard quiere divorciarse y hace hincapié en que el niño se quede con su madre para que, con un poco de suerte, sea el capitán quien le eduque. Ambos deciden acercarse a las tierras de Charlotte y Edouard para que el capitán hable con Charlotte y acuerden el divorcio y lo que tenga que venir después. El capitán se adelanta y Edouard se queda en el pueblo escondido. El capitán cabalgó hasta el castillo. No encontró a Charlotte. Antes bien, le dijeron que actualmente vivía en el nuevo edificio, pero que ahora estaba de visita por la vecindad y hoy probablemente no volvería a casa tan pronto. Él regresó a la posada donde había dejado el caballo. Mientras tanto, Edouard, impulsado por una impaciencia incontenible, salió de su escondite por senderos solitarios, conocidos solo por los pescadores y cazadores, y llegó a su parque, encontrándose hacia el atardecer en el bosquecillo junto al lago, cuyo espejo veía por primera vez entero y puro. Ottilie ha salido esa tarde de paseo hacia el lago. Lleva al niño y, según su costumbre, va leyendo mientras camina. Se le hace muy tarde. Edouard, que ha conseguido hasta entonces avanzar sin ser observado, irrumpe a través de las matas junto a las encinas y ve a Ottilie, y ella le ve a él. Él corre hacia ella y se echa a sus pies. Después de un largo silencio en que ambos tratan de dominarse, él le explica con pocas palabras por qué y cómo ha llegado allí. Ha enviado al capitán a ver a Charlotte y su destino común quizás se decide en esos momentos. Él le pide su consentimiento. Ella vacila. Él quiere estrecharla en sus brazos y ella señala al niño. Edouard lo observa con asombro. A Edouard le parece que es igual que el capitán. En ese momento, el niño abre los ojos, unos grandes ojos negros, penetrantes, profundos y cariñosos. Los ojos son muy parecidos a los de Ottilie. Edouard se precipita junto al niño y vuelve luego a arrodillarse ante Ottilie. Solo entonces ve Ottilie que el sol se ha puesto tras las montañas y le pide a Edouard que se vaya. Y le dice que solo será suya si Charlotte lo concede. Edouard la estrecha entre sus brazos. Ella le rodeó con los suyos, apretándole tiernamente hacia sí. La esperanza pasó sobre sus cabezas como una estrella fugaz. Imaginaban pertenecerse mutuamente. Por primera vez cambiaban besos francos y atrevidos. Y se separaron con violencia y dolor. El sol se ha puesto. Un vapor de humedad sube del lago. Ottilie mira hacia la casa allí arriba y cree ver el traje blanco de Charlotte en la azotea. Es muy largo el camino que rodea el lago. Solo un trecho de agua la separa del sendero que lleva a la casa. Se apresura hacia la barca, con el niño en brazos, el libro en la mano izquierda y en la derecha el remo. Vacila y de pronto cae en la barca. Se le escapa el remo a un lado y cuando quiere recobrarse el niño y el libro caen al agua. Todavía agarra las ropas del niño, pero no se puede ni levantar. Por fin lo logra, se endereza y saca al niño del agua, pero los ojos del niño están cerrados. Ha dejado de respirar. La barca está a la deriva, casi en el centro del lago. El remo flota a lo lejos. Ella no ve a nadie en la orilla. Busca socorro en sí misma. Muchas veces había oído hablar del salvamento de los ahogados. Desnuda al niño y lo seca con su traje de muselina. Al desgarrarlo, desnuda su seno y por primera vez lo muestra al libre cielo. Por primera vez oprimió un ser vivo contra su pecho desnudo. Ay, y no es ya un ser vivo. Llorando, lo cubre con su chal y frotándolo, oprimiéndolo, echándole su aliento, besándole, bañándole en lágrimas, cree que puede conseguir algo, pero el niño yace inmóvil en sus brazos. Cuando consigue acercar la barca a la orilla, corre hacia el nuevo edificio, llama al médico y le entrega al niño. No se puede hacer nada. Ottilie sale de la alcoba y se desploma en el suelo. Precisamente entonces se oye llegar a Charlotte en coche. Encuentra a Ottilie por el suelo y una muchacha de la casa se precipita hacia ella llorando y gritando. El médico entra y ella lo sabe todo de repente. Se sienta en el sofá. Ottilie todavía está tendida en el suelo, pero erguida hasta las rodillas de su tía, sobre las cuales ha hundido su hermosa cabeza. La aldea pronto se agita con la desgracia y la noticia llega hasta la posada.
El capitán se entera y va a ver a Charlotte. Charlotte le señaló una butaca, y así quedaron los dos, uno frente al otro, callados durante toda la noche. Ottilie seguía apoyada inmóvil en las rodillas de Charlotte, respiraba suavemente y dormía, o parecía dormir. Alboreó la mañana. Apagaron las luces y ambos amigos parecieron despertar de un sordo sueño. Charlotte mira al capitán y le pregunta con aplomo qué hace allí. El capitán le dice que no es tiempo ni lugar para andar con reservas y le cuenta el asunto con calma y sencillez. Charlotte escucha tranquila y no parece asombrarse ni irritarse. Noto muy bien que el destino de varias personas está ahora en mis manos y lo que debo hacer no tiene duda en mí y se dice enseguida. Acepto el divorcio. Me hubiera debido decidir antes a ello. Con mi vacilación, con mi resistencia, he matado al niño. Hay ciertas cosas que el destino se propone tercamente. Aléjese en silencio, querido capitán. Diga a Edward que acepto el divorcio. El capitán se levanta. Ella extiende la mano por encima de Ottilie. Él oprime sus labios en aquella mano amada. El capitán le pregunta entonces qué puede esperar para él. Déjeme que le quede a deber la respuesta. No hemos merecido ser desgraciados, pero tampoco ser felices juntos. Charlotte, después de haberla dejado el capitán, está solo pocos minutos sumergida en sus consideraciones porque Ottilie se incorpora mirando a su amiga con grandes ojos. Dice que está decidida y que jamás será de Edouard, que de un modo horrible Dios le ha abierto los ojos para ver en qué crimen ha caído, que quiere expiarlo. Charlotte la comprende, pero espera que el tiempo y los razonamientos puedan obtener algo de ella. Pero Ottilie dice que en el momento en que sepa que ha accedido al divorcio, expiará en el mismo lago su crimen. Charlotte volvió a su vida en la medida de lo posible, y allí encontró ante todo a Ottilie, necesitada de asistencia. Ella sabía cuánto amaba a Edouard, la celestial niña. Ottilie, por su lado, facilita mucho a Charlotte la vida del momento. Es abierta y locuaz, pero nunca habla de lo presente o de lo recién transcurrido. Ha descubierto a su amiga el secreto de su vida. Está liberada de su anterior limitación, de su servidumbre. Por su arrepentimiento, por su decisión, se siente también liberada del peso de ese delito, de ese infortunio. En el fondo de su corazón se ha perdonado solo bajo la condición de la total renuncia, y esa condición es inviolable para todo porvenir. Así pasa algún tiempo. ¿Debían seguir juntas las dos mujeres? La voluntad anterior de Edouard parecía ordenarlo así. Su declaración y su amenaza parecían obligar a ello. Pero no se podía desconocer que las dos mujeres, aun con toda buena voluntad, con toda sensatez, con todo esfuerzo, se encontraban en una situación penosa una junto a otra. Tienen miedo de herirse y precisamente ese miedo es lo primero que puede herir y lo primero que hiere. Y al final deciden que Ottilie se marche. Cuando llega la fecha de partida, el coche de Charlotte debe llevarla el primer día hasta una conocida posada y el segundo hasta el internado de nuevo. Pero Edouard se entera de ese viaje y va a caballo a la posada. Llega pronto. Mientras espera, escribe a Ottilie, pero no le da tiempo a entregarle la carta porque se la encuentra de frente. Y así vuelven a estar de nuevo los amantes frente a frente del modo más extraño. Ella le mira con calma y gravedad, sin avanzar ni retroceder, y cuando él hace un movimiento para acercársele, ella da unos pasos atrás hasta la mesa. No le dirige ni siquiera la palabra. Ottilie se acuesta en silencio, sin desnudarse. Él, profundamente afligido, se echó ante el umbral de Ottilie, regándolo con sus lágrimas. Jamás pasaron dos amantes una noche tan cerca y con tal dolor. Por la mañana, Ottilie decide regresar con Charlotte. Cuando llega, seguida por Edouard, con impulso y violencia, toma las manos de ambos esposos, las oprime juntas y se apresura a ir a su cuarto. Edouard se arroja al cuello de Charlotte, deshaciéndose en lágrimas. No puede explicarse y ruega que Charlotte tenga paciencia con él y ayude y atienda a Ottilie. Charlotte corre a la alcoba de Ottilie y se estremece al entrar. Ya la han vaciado por completo y solo quedan las paredes desnudas. Parece tan ancha como inhospitalaria. Ottilie está tendida en el suelo. El cuarto de Ottilie vuelve a quedar instalado lo antes posible. Edouard ha encontrado el suyo tal como lo dejó, hasta el último papel. Los tres parecen volverse a encontrar bien reunidos, pero Ottilie continúa callada y Edouard no puede hacer más que pedir a su esposa esa paciencia que parece faltarle a él mismo.
Y el tiempo pasa. La vida es para ellos un enigma cuya solución solo encuentran juntos. El capitán va de un lado a otro, se ha extinguido todo sentimiento triste e incómodo de aquel intervalo de tiempo. Nadie guardaba rencor a nadie. Había desaparecido toda especie de amargura. El capitán acompañaba con su violín el piano de Charlotte, del mismo modo que la flauta de Edouard volvía a concertar, igual que en otros tiempos, con la manera como Ottilie sabía seguirle en el teclado. Ottilie se mantiene en silencio. Ha abierto por primera vez el cofre que Edouard le regaló, un cofre maravilloso lleno de cosas extraordinarias, de telas. Ha elegido y cortado varias de sus cosas que bastan para hacer un solo traje, pero entero y completo. Allí ha escondido cartas y mensajes de Edouard, muchas flores secas que le recuerdan antiguos paseos y un mechón de pelo de su amado, y otras cosas más. Nadie sabe que Ottilie pasa muchas horas en gran debilidad porque ha dejado de comer. Una tarde, cuando ya su traje está terminado, su criada le dice que es un precioso traje de novia y entonces ella cae desplomada. Edouard se precipita en el cuarto, se arroja a su lado, toma su mano y la baña con lágrimas mudas. Así permanece mucho tiempo. No he de oír más tu voz. No volverás a la vida con una palabra para mí. Bien, bien. Te seguiré allá arriba. Allí hablaremos con otro lenguaje. Ella le aprieta enérgicamente la mano, le mira llena de vida y de amor, y después de un hondo suspiro, y luego de mover celestialmente los labios en silencio, le dice: «Prométeme vivir». Y muere. Edouard está desesperado. Ha perdido para siempre la felicidad de su vida. El féretro de Ottilie es colocado de forma que a su cabeza tenga el del niño y a sus pies el cofre. El interés de Edouard en la conversación, su gusto por comer y beber disminuye cada día. Solo parece encontrar todavía algún alivio en aquella copa que le recuerda a Ottilie, y cuando la copa se rompe, se deja llevar. No come, no habla, y por fin, un día, le encuentran muerto. Charlotte le da su sitio junto a Ottilie y manda que nadie más se ha puesto en aquella bóveda. Descansan así los enamorados, uno junto a otro. La paz se cierne sobre su morada. Serenas figuras de ángeles, afines ya a ellos, miran desde lo alto de la bóveda. Qué dichoso momento será aquel en que vuelvan a despertar juntos. Y así les hemos contado las afinidades electivas de Goethe. Hemos seguido la edición de Penguin Clásicos con traducción de José María Valverde e introducción de Christopher Breck, de la que hemos citado un fragmento. Gracias por estar ahí y gracias por leer Un libro, una hora, en la cadena SER. Un programa escrito y dirigido por Antonio Martínez Asensio, con las voces de Eugenio Barona y Sol de la Barreda, y la participación de Olga Hernán Gómez, diseño sonoro de Pablo Arévalo, y en las redes Laura Martínez Pérez. Suscríbete a Un libro, una hora. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER los domingos a las 5 de la mañana. Cadena SER. La radio.